Hola, soy el pastor Enzo Valo y vamos a abordar la mente de Cristo. La mente de Cristo explora la profunda capacidad intelectual y espiritual de los creyentes en Cristo. Poseen gracias al Espíritu Santo. La mente de Cristo enfatiza que tener la mente de Cristo no es solo una declaración, sino una realidad accesible a través del Espíritu Santo. Esta mente nos otorga la capacidad de discernir, comprender las cosas espirituales de una manera que la sabiduría mundana no puede alcanzar. Renovar nuestra mente y entendimiento. La exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, a renovar una mente, esto implica con un cambio de mentalidad, alejándonos de los patrones de pensamientos mundanos para adoptar una perspectiva divina. En contraste, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, resalto la decisión consciente de Pablo de apoyarnos en la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría del mundo, incluso si la última le podría haber traído reconocimiento y éxito terrenal. El poder del Espíritu Santo, subrayo, la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, se nos revela a través del Espíritu Santo. Este Espíritu nos permite comprender la profundidad de Dios y acceder a una sabiduría superior a la del mundo. Inteligencia espiritual. La idea de la inteligencia espiritual, una capacidad que va más allá del intelecto humano y nos permite experimentar la verdad de Dios en el tiempo real. Quiero definir la mente. Se explora el significado griego de la palabra mente, nous, que se define como el asiento de la conciencia reflexiva, la cual nos da la capacidad de sentir, juzgar y determinar. Diferentes tipos de inteligencia, contrasto la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual con la inteligencia espiritual que se obtiene a través de Cristo. La primera mención se introduce en el concepto neurociencia, explicando cómo la primera información que recibimos sobre un tema crea un filtro a través del cual procesamos toda la información posterior. El impacto de la primera mención de nuestra comprensión de Dios, una advertencia que si nuestra primera impresión de Dios está distorsionada, esto puede afectar nuestra relación con Él a largo plazo. Y evidencias de renovar el entendimiento, se afirma que la comprobación de la voluntad de Dios manifestada en una vida de justicia, bondad y generosidad es una señal de que nuestra mente se está renovando. El apóstol Pablo hace una diferencia entre el Hijo de Dios y los gentiles en Efesios capítulo 4, verso 22, donde Pablo describe la mente de los gentiles como vacía, oscura e ignorante, contrastándola con la mente iluminada de los creyentes en Cristo. Revisemos entonces, tenemos la mente de Cristo. Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Debemos profundizar en la palabra de Dios para renovar nuestra mente y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Confiar en la sabiduría de Dios, rechazando las limitaciones del pensamiento mundano y abrazando la verdad revelada en las Escrituras. Vivir una vida transformada, manifestando el fruto del Espíritu y comprobando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La mente de Cristo es un llamado a abrazar la capacidad intelectual y espiritual que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Al renovar nuestra mente a través de la palabra y el Espíritu Santo, podemos experimentar una vida abundante que Dios nos ofrece y ser testigo de su poder en un mundo necesitado de su verdad.